David Vigario, corresponsal del Mundo en Extremadura, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué parte de ese castigo al PSOE se puede entender por las acusaciones de corrupción contra la familia del presidente del gobierno, David? Bueno, aquí coinciden muchas cosas. Yo estoy de acuerdo en la mayoría que habéis dicho, pero ojo que aquí Pedro Sánchez ha venido en campaña y ha venido varias veces. Y ojo que aquí han venido los ministros más sanchistas de su ejecutivo. Y os doy algún dato más. Por ejemplo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que creo que debemos hablar ahora en un ratito con él o con el invitado, el paisano que vais a tener, que sabe del PSOE mucho más que yo, don Paco Castañares. A Ibarra lo han escondido aquí en Extremadura, que es la voz crítica contra Pedro Sánchez, o ha ido a mítines en pueblos muy pequeños, que por cierto han ido bastante honestidad a la hora de dar la cara también por Gallardo en estos momentos difíciles. Quiero decir que con otro candidato pues seguramente no hubiera caído a 18, eso parece claro. Pero ojo que la corrupción que lastra a Gallardo no es por una cuestión baladí, es por el hermano de Pedro Sánchez. O sea que aquí también se ha castigado a Pedro Sánchez. Siempre en Extremadura las elecciones tienen un gran recorrido nacional y suelen ser espejo de lo que está pasando en España. Y es obvio, insisto, que con otro candidato, el PSOE, que ha gobernado aquí, como habían apuntado, prácticamente siempre en Extremadura, su suelo es mucho mayor. Y de hecho ahí está Unidos Podemos, que ha recogido parte de ese electorado. Pero ojo, aquí el castigo es a Gallardo, evidentemente, pero también es a Pedro Sánchez. Te hago la pregunta de otra manera, David. Si no hubiéramos tenido un caso de corrupción que afectara al presidente del gobierno directamente, porque es su hermano, si no hubiéramos tenido ese caso, ¿el PSOE hubiera sacado un resultado mejor? Seguramente sí, porque el PSOE en Extremadura, como pasó con el PSOE en Andalucía y la izquierda en general en estas dos comunidades autónomas, tiene todavía una base social, no sé si llamarla ya base social, porque es verdad que está entrando mucha gente joven, que podemos hablar luego también de Vox si queréis, pero esa red clientelar que tenía en Andalucía o en Extremadura son prácticamente similares. Lo que pasa es que aquí en Extremadura, ya con Monago, también en los 2 primeros años de Guardiola, se demuestra que otra Extremadura puede ser posible y que no pasa nada. En Extremadura también se han dado cuenta los ciudadanos después de muchísimos años, donde no había partido, donde Ibarra conseguía aquí hasta 39 diputados, donde Guillermo Fernández Vara, la primera vez que se presentó, consiguió 38 diputados. Recordar que la mayoría absoluta está en 33. Es decir, el Partido Popular prácticamente no contaba. Ahora bien, ayer se certificó que el centro-derecha en Extremadura tiene el 60% de los votos. Hay que frotarse los ojos. Si esto nos lo hubieran dicho hace 2, 3, 4 años, era absolutamente imposible. Ya Guillermo Fernández Vara, por pegarse tanto a Pedro Sánchez hace 2 años y medio, en el 2023, que en paz descanse, se quedó con los mismos diputados que en el peor resultado de la historia fue hace 2 años y medio, ya con Sánchez en la Moncloa. Y ahora se ha certificado que, como bien habéis apuntado, fundamentalmente Isabel, el Ferraz y fundamentalmente Pedro Sánchez lo que hace es quitar la identidad del Partido Socialista Extremeño, que siempre era una federación crítica con Ferraz, cuando se le han dado durante toda la vida privilegios a Cataluña, o a los nacionalistas catalanes, mejor dicho, o a los nacionalistas vascos, siempre aparecía Ibarra, acordaros, por muy excéntrico que fuera, pero aquí en Extremadura había una sensación, por eso no creció, por cierto, los partidos regionales en Extremadura, porque Ibarra hacía ese papel de regionalista extremeño y por las formas o lo que queráis, aunque luego no votara o siguiera votando con el PSOE, una especie de paje, pero al menos se escuchaba la Federación Extremeña crítica, siempre lo ha sido. Y ahora mismo el Partido Socialista de Extremadura se ha convertido en una sucursal de Pedro Sánchez y lo ha pagado en las urnas. Juan, ¿tú cómo interpretas la reacción de Pedro Sánchez si él se ha implicado desde el primer momento, como dice David, en la campaña? O sea, si ha estado omnipresente. Yo creo que decía al principio que todos los partidos exigen un análisis regional y otro nacional. En el caso del PSOE, no. En el caso del PSOE, el análisis es el mismo. Porque Sánchez, al involucrar a Gallardo en esta campaña, Gallardo, que no podemos olvidar que está imputado por el
en el juicio del hermano del presidente del gobierno, ha identificado el candidato del PSOE extremeño con el presidente del gobierno. Y además, el hecho del contexto en el que se han producido estas elecciones, en términos del Partido Socialista, son unas elecciones de valoración de la gestión del gobierno. Es así de sencillo. Y es verdad que estas cosas no suelen gustar en elecciones autonómicas a los votantes, pero esto opera. Y en este caso creo que Pedro Sánchez ha demostrado algo que ha vuelto a demostrar esta mañana, y es que él va hacia adelante y le da exactamente igual todo. La rueda de prensa de hoy a las 8:30 para anunciar los dos nombramientos es la demostración de que Pedro Sánchez sigue en una estrategia que es hacer más sanchismo. Yo he hecho un artículo esta mañana titulado Sánchez hace sanchismo, que es nombrar a una persona crítica con Emiliano García Paje, nombrar a una ministra que viene de Navarra, portavoz del gobierno, es decir, me da exactamente igual que haya una vía navarra en la investigación del caso Cerdán, me da igual, porque yo voy a seguir por mi camino y me da exactamente igual, que es lo que ha pasado en Extremadura con Gallardo, y al final, ¿qué ha pasado? Que la gente le ha dicho, oiga, mire, señor Sánchez, por aquí no, y el Partido Socialista ha conseguido un resultado terrible, y no solo eso, sino que la suma de la izquierda ha quedado por debajo del 40%. Es que esto en Extremadura parece insólito. Esto se lo dices a un votante de hace 8 años y te dice que estás loco. O de hace 2 años, Juan. O de hace 2. O de hace 2 años. Es que no hay que irse más lejos, lo decía David. O sea, es que efectivamente el crecimiento de la derecha en una tierra tan sociológicamente escorada a la izquierda, la que más de toda España, con permiso seguramente de Andalucía y sin el permiso, es absolutamente brutal. Y ojo, el resultado de Vox ayer en una tierra donde sus puntos fuertes, donde sus palancas de acción política, fundamentalmente creo yo el discurso anti-inmigración, son más débiles, porque no es una tierra con tanta presencia de inmigración, si lo extrapolamos a otras regiones de España, podemos estar hablando incluso de que alcance el 20% del voto en muchos Es que hay algunas lugares. provincias españolas donde Vox es ya segunda fuerza, según las encuestas. Almería y Murcia. Habláis de inmigración, pero Vox también ha hecho del campo una de sus banderas. Y es que en Extremadura, Extremadura es campo, y también ha reivindicado la figura de los autónomos, en este caso probablemente con más fuerza el Partido Popular, pero los autónomos están asfixiados y los autónomos en el campo están asfixiados al cuadrado, ¿no? David, ¿tú qué lectura haces de ese ascenso de la derecha? Aparte de defender esa sensación y ese sentimiento nacional que también reivindicaba Ibarra desde la izquierda y que ahora se había quedado huérfano con un tal Gallardo que estaba ahí, pues no sé si porque amenazaba al PSOE con tirar de la manta como Coldo o porque había que pagarle el último favor, no sé. Sí, y cerramos, si queréis, el tema de Gallardo. Gallardo fue crítico con Guillermo Fernández Vara cuando pierde la presidencia de la Junta de Extremadura en 2003 y le dice, y lo hace públicamente, que por pegarse tanto a Sánchez, fijaros que Vara fue de los grandes críticos con Sánchez cuando empezó. Pero derivó su carrera política en ser un apéndice más de Pedro Sánchez. Y Gallardo lo criticó. Gallardo dijo, hemos dejado a un lado o hemos antepuesto los intereses de Ferraz a los de Extremadura. Porque claro, aquí, las imágenes que habéis puesto al inicio del programa, o hace un momento, hacen mucho daño en Extremadura. Porque aquí seguimos sin tren. Aquí seguimos que cuando hay niebla, como hoy o el día que vino la semana pasada, Núñez Feijóo, Extremadura, se producen retrasos en los aviones o los aviones no salen solo por una pequeña niebla porque no tienen los sistemas para poder volar con niebla. En pleno siglo XXI, ¿qué os voy a hablar del tren? ¿Qué os voy a hablar de las carreteras que hay en Extremadura para comunicar las ciudades? Es lamentable, o sea, lamentable. Entonces, claro, cuando tú coges los presupuestos o ves que aquí hay un trato privilegiado durante muchísimos años a otras comunidades autónomas y Extremadura no, por lo menos antes había un partido socialista que levantaba la mano, aunque solo fuera el gesto o solo se quedaran titulares. Pero es que ahora no hay absolutamente nada, ¿no? Ahora se aplaude esa gestión de que vayan millones y vayan privilegios para determinadas comunidades autónomas. Y eso tiene que estallar, eso va a estallar tarde o temprano. Entonces Gallardo, que era crítico con aquella postura de Guillermo Fernández Vara en sus últimos años, ha terminado haciendo lo mismo por cuestiones judiciales. Seguramente sea así. Porque os quiero recordar que dentro del Partido Socialista hay un ala también crítica que justo antes de las elecciones, que en El Mundo publicamos el vídeo interno del comité
regional del PSOE extraordinario, donde varios dirigentes, entre ellos el que hoy mismo ha salido, el presidente de la Diputación de Cáceres, le dijo que se fuera, que no se presentara candidato y que se fuera, aunque sea de senador, si quería el Partido Socialista. Esto la semana antes de comenzar la precampaña, el día que aprobó rápidamente la candidatura Gallardo. Es decir, es una cosa que solo había que darse una vuelta por Extremadura y pisar los pueblos que durante toda la vida han votado al PSOE y que ayer o bien se quedaron en casa o bien, ojo, votaron a Vox. Que esa es la siguiente lectura. Pues sí, sí. Por cierto, subrayando, y lo quiero hacer porque yo he sido el primer crítico con María Guardiola estos días por la campaña electoral. ¿Qué ha hecho? Pero, por cierto, es el segundo resultado histórico del Partido Popular en Extremadura. El segundo, tras el de José Antonio Monago en el 2011. Y teniendo a Vox al lado, es decir, el resultado es bueno. ¿Que podía haber sido mejor? Seguramente. Yo he sido crítico con María Guardiola porque creo que en la campaña electoral no ha arriesgado o no ha ido de forma clara por la mayoría absoluta, en el sentido de que no ha habido demasiados actos, no ha dado prácticamente entrevistas y ha jugado, yo creo que con el freno de mano echado, creyendo que quizás solo el deterioro del Partido Socialista le va a llevar a la mayoría absoluta, pero no ha competido o lo ha hecho en redes sociales o en TikTok, y fundamentalmente para contrarrestar o para contestar a Santiago Abascal. Pues ese puede ser un análisis, que lo es, insisto, pero eso no podemos orillar el magnífico resultado del Partido Popular, que por cierto tiene una décima más que el Partido Popular de Andalucía, que es Juanma Moreno, que sabéis que está en mayoría absoluta, pero que en Extremadura, con 2 provincias y con 4 partidos en juego fuertes, pues es muy difícil de conseguir una mayoría absoluta, porque José Antonio Monago, que tuvo el 46%, más del 46% de votos, no lo consiguió y tuvo que pactar con Izquierda Unida. Pues aquí cada sistema tiene sus particularidades, eso pasa también en Entonces, el resultado del Partido Popular, muy bueno. Lo que pasa es que se puso, es verdad, las expectativas muy altas y es muy difícil en Extremadura. E insisto, la campaña del Partido Popular no se centró en la gestión, no fue al debate de Televisión Española. Es decir, yo creo que varios errores que, y no lo he escrito o no lo digo a toro pasado, sino que lo dije la semana anterior. Pero bueno, que quizás hubiera subido uno más o 2 más, pero la mayoría absoluta, con un voto tan fuerte, es muy difícil, cuando además a Abascal solo le ha faltado empadronarse en Extremadura, porque es que os aseguro que ha vivido aquí y ha tenido actos mañana, tarde y noche, claro, en pueblos pequeños, grandes y medianos, y se ha dejado la piel, y era el candidato de Vox en Extremadura, no era Óscar Fernández, era Santiago Abascal, claro. Y competir contra eso, por cierto, María Guardiola no ha querido varones, quiero decir, no ha querido prácticamente, tampoco vino Feijóo al cierre electoral, quería una campaña absolutamente extremeña. Bueno, eso yo creo que son cosas que hay que mejorar o que debería de mejorar, o creo sinceramente que se ha confundido. Yo creo que, por ejemplo, aquí la presencia de Isabel Díaz Ayuso para contrarrestar a Vox hubiera sido importante, pero bueno, es mi humilde opinión. Pues deben estar haciendo análisis de lo ocurrido, pero si hay algo que queda claro es que los extremeños han dicho, oye, que nosotros contamos tanto como cualquier otro ciudadano, cualquier otra comunidad autónoma, y eso lo han dejado claro con su voto. David, muchas gracias. A vosotros, un abrazo, que aquí la película sigue y el partido sigue. Esto y seguiremos contándola, sin duda. Gracias, David. Feliz Navidad, por cierto. Igualmente. Está muerto...